Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 31, versículos 4 al 16. En el capítulo anterior vimos que Jacob decide volver a la tierra de sus padres. Y también vimos que él tuvo diferentes motivos por el que quería regresar. Por lo que él oyó de los hijos de Labán, por lo que él observó con la actitud de Labán, y también porque Dios se lo dijo. El Señor le dijo que regresara. Esos y otros motivos más. Comenzaremos con los versículos 4 al 10. Jacob, pues, envió a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: Veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que, por el tiempo cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayadas, moteadas y abigarradas. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Aquí Jacob le dice a Raquel y a Lea la situación en que él estaba. Primero, ya Labán no lo trataba como antes. Ya no era amigable con él ni nada. Labán se dejó envenenar por la envidia de sus hijos, los comentarios que hacían de Jacob, etc. Labán lo engañó. En Génesis capítulo 29, versículo 25, ¿se acuerdan que lo engañó en la boda? En vez de casarse con Raquel, Labán le entregó a Lea. Ahí comenzó casi todo. Recuerden que Jacob terminó trabajando 7 años para poder casarse con Raquel y a última hora se la cambiaron por Lea y tuvo que trabajar otros 7 años más. Además de engañarlo con eso, le cambió el salario como 10 veces. Segundo, Jacob les hizo ver a Raquel y a Lea que Dios, que el Señor estaba con él, o sea, con Jacob. Y todo lo que tenía fue bendición de Dios, fue provisión de Dios. Tercero, noten una cosa. Jacob demostró ser muy buen trabajador. Él sirvió a Labán por años, más de 14 años. En el versículo 7 dice: no obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. El Señor bendició a Jacob en todo lo que hacía. Y como dice aquí, si Labán le decía: las moteadas son las tuyas, ese será tu salario, entonces, ¿qué paría el rebaño? Puros animales moteados. Y después, si Labán cambiaba de opinión y le decía: no, las rayadas son tu salario, entonces su rebaño parían rayadas. Esto es providencia de Dios. Por eso Jacob dice en el versículo 9, de esta manera Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Jacob estaba bajo la protección del Señor. Además, Jacob le contó lo que el ángel de Dios le dijo a él en un sueño. Y esto pasó en Génesis capítulo 31. Y lo vamos a ver en los versículos del 11 al 13. Se los voy a leer. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo le respondí: aquí estoy.
versículo 12. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Primero que todo, aquí donde dice el ángel de Dios, en el versículo 11, entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño. Hagamos una pausa aquí porque quiero explicarles algo. Muchas veces en la Biblia, por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando se dice el ángel de Dios, por ejemplo, en este versículo particular se refiere a Dios mismo, porque vemos en el versículo 13 que dice, yo soy el Dios de Betel. Y él habla en primera persona, dice, he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo he visto. Este fue Dios mismo que se le apareció en un sueño. No sé si han oído el término teofanía o cristofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios en la Biblia, que es tangible para los sentidos humanos. Les voy a leer esta definición de teofanía. Dice, es una aparición visible de Dios en el periodo del Antiguo Testamento, con frecuencia, pero no siempre en forma humana. Algunas de las teofanías se encuentran en pasajes como Génesis capítulo 12, versículos 7 al 9, cuando Dios se le apareció a Abraham a su llegada a la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes. En Génesis capítulo 18, del 1 al 33, cuando Abraham tuvo algunos visitantes, 2 ángeles y Dios mismo. Él los invitó a entrar a su casa y él y Sara los atendieron. Muchos comentaristas creen que esto pudo haber sido también una cristofanía, o sea, una aparición preencarnada de Cristo. Esto ya lo he mencionado en podcasts anteriores. Teofanía, una manifestación de Dios en la Biblia. Cristofanía es una aparición en forma humana, o sea, preencarnada de Cristo. Y así hay otros capítulos en Génesis en donde vamos a ver más adelante, en el capítulo 32, versículos 22 al 30, cuando Jacob mismo va a luchar con lo que parecía ser un hombre, pero realmente vamos a ver que ese hombre era Dios. Y esto también pudo haber sido lo que le llamamos una cristofanía, una aparición preencarnada de Cristo. Recuerden que Cristo existió desde un comienzo en forma humana. Él mismo lo dijo en el Nuevo Testamento. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto lo dijo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 58. Dice así, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Recuerden que Dios es 3 personas en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde el comienzo de la creación, desde mucho antes, o sea, Dios siempre existió. Algunos comentaristas bíblicos creen que cada vez que alguien recibía una visita del ángel del Señor, este era de hecho Cristo preencarnado. Estas apariciones se pueden ver en Génesis capítulo 16, en Génesis capítulo 22, como lo mencioné, en Jueces capítulo 5, versículo 23, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 35, y así sucesivamente en otros pasajes. Pero otros comentaristas creen que
estos fueron de hecho ángeles o apariciones de ángeles. Y aunque no hay cristofanías indiscutibles en el Antiguo Testamento, cada teofanía en la que Dios adopta una forma humana, esto prefigura la encarnación, donde Dios tomó la forma de un hombre para vivir entre nosotros como Emmanuel, como Jesús. Emmanuel significa Dios con nosotros. Según Mateo, el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, que dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En mi humilde opinión, porque este ángel de Dios, como dice aquí, habla él mismo en el versículo 13, usando la primera persona, diciendo: yo soy el Dios de Betel. Y dice: donde me ungiste un pilar y me hiciste un voto, es Dios mismo. Para mí, ese ángel de Dios es una cristofanía, ya que un ángel no va a hablar así en primera persona. Pero esto es solo una observación, o sea, no es tan importante que si es una teofanía, cristofanía o es un ángel. El mensaje principal es que Dios usó muchos medios para revelarse a sí mismo y revelar su voluntad a la humanidad. Esto es antes de que la Biblia existiera. Dios no usó solo una forma, sino muchas para revelar esto, para hacerlo. Esto nos hace estar más agradecidos de que Dios nos haya dado su palabra escrita y la haya preservado para nosotros hasta el día de hoy. No estamos a merced de alguien que nos diga lo que Dios ha dicho, sino que podemos estudiarlos nosotros, por nosotros mismos, su palabra, por medio de la Biblia. Pero aquí el Señor se identifica. No hay duda de que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el que se le apareció en aquel lugar que Jacob nombró Betel. Jacob escuchó el mandato del Señor. Recuerden que él dijo: levántate y sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Pero, ¿cuándo fue que el Señor le reveló este sueño? ¿Será por eso que anteriormente Jacob le dijo a Labán que todo lo rayado, moteado y abigarrado se los diera para él? ¿Recuerdan eso en Génesis capítulo 30, versículo 31 en adelante? ¿Será porque Dios ya se lo había revelado en un sueño? No se sabe. No se sabe porque no dice específicamente cuándo fue que ese sueño fue revelado, si fue antes o después de eso. O sea, después de que Labán le pidió a Jacob que se quedara y Jacob le dijo que apartara las ovejas moteadas, manchadas y los corderos negros y las cabras manchadas o moteadas, que ese sería su salario. Pero también aquí donde dice en el versículo 12, yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Esto nos enseña que Dios lo sabe todo. Él siempre está con nosotros. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, cuando el Señor está consciente de la aflicción de su pueblo, del pueblo de Israel, dice así, Éxodo 3, 7, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Nuestro Señor Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo y está presente en todos lados. Siempre está con nosotros. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. El tiempo no existe para Dios. Dios no tiene límites. Dios vio aquí
todo lo que Labán le había hecho a Jacob. Vemos aquí cómo la fe de Jacob se va fortaleciendo al obedecer al Señor y cada vez que él va a confiar más y más en él. Jacob oyó lo que los hijos de Labán decían, como mencioné anteriormente. Él observó el cambio de actitud de Labán y él confió en el Señor. El Señor se le apareció a Jacob, le recordó quién era el Dios de Abraham, el Dios al que él le hizo un pilar en Betel, y le recordó sus promesas, que él estará siempre con Jacob, de que él vio todo lo que Labán le había hecho y que él es el Dios que cumple sus promesas. Jacob le contó todo esto a Raquel y a Lea. ¿Y ellas qué le respondieron? Versículos 14 al 16. Raquel y Lea le respondieron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos quiere decir? En otras palabras, todo lo que Jacob trabajó por ellas como precio de su compra, Labán lo había consumido por completo. O sea que ya se lo había gastado o lo había usado en otras cosas. Y a ellas no les tocaría nada. Aquí donde dice el precio de su compra, recuerden que eso fue el dowry, el dote, el precio que él pagó por la novia según las costumbres en el matrimonio hebreo. Eso lo discutimos ya anteriormente en los podcasts anteriores. Entonces continúo leyendo. ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. ¿A qué se refieren ellas cuando dice que toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro Padre es de ellas y de sus hijos? Se refiere a lo que los hijos de Labán estaban acusando a Jacob al comienzo en el versículo 1. Cuando Jacob oyó a los hijos de Labán quejándose de que ellos estaban quejando de que Jacob se había apoderado de todo lo que era de Labán, refiriéndose a todos los rebaños manchados, moteados y los corderos negros que nacieron de los rebaños de Labán. Todo eso le correspondía a Jacob y les fueron multiplicados a Jacob. Ellos se referían a todas las riquezas que Jacob obtuvo por medio de eso. Jacob no tomó nada que no era suyo. Todo fue providencia de Dios, bendición de Dios. Raquel y Lea apoyaron a Jacob, diciéndole que todo lo que Dios le dijo, que lo hiciera. En otras palabras, las dos hermanas, Lea y Raquel, estaban de acuerdo con dejar la casa de su padre, la casa de Labán. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.